Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a una nueva partida. Bienvenidos a Modo Juego. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast, el número 16 de Modo Juego. Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos. Es como siempre un agrado poder estar realizando este podcast para ustedes, para que lo escuchen, para que lo disfruten, para poder sumar un granito de arena a este mundo de los juegos de mesa. Antes que nada le quiero agradecer a Cami Orán, que nos mandó un mensaje que dice: es muy lindo lo que hacen, me encanta, los encontré por un video de recomendación del juego Se Vende y los amé. Ahí mismo me puse a seguirlos por acá y en Spotify. Ahora estoy escuchando los episodios, aguante jugar, saludos. Gracias a vos, Cami, gracias a vos por estar. Y lo que dice ella de la recomendación es una nueva sección que tenemos en nuestro Instagram, donde en menos de un minuto te recomendamos un juego. Si te lo recomendamos es porque nos gusta y porque tenés que comprarlo o por lo menos ponerle la ficha y tenerlo ahí pendiente. También déjame mandarle un saludo a Leo Hassan, que nos mandó un mensaje a través de Spotify y nos puso: ya los estoy escuchando, así que un nuevo seguidor al igual que Cami. Gracias, Leo, por estar ahí. Y rápidamente quiero saludar a Emiliano de Ludogonia Juegos, que entre paréntesis les recuerdo que el podcast anterior fue con él, donde nos habló sobre cómo creció Ludogonia Juegos. Él solo lo comenzó, él solo lo siguió y ahora de a poquito va agregando personas que lo ayudan, pero él ha hecho todo lo que ustedes ven en Ludogonia Juegos, @Ludogonia Juegos. Gracias, Emiliano, que nos dio 2 emplumados. Uno lo tengo yo, ya lo jugué, lo disfruté, y el otro es para ustedes. Si escuchás este podcast ahora, ni bien salió, andá al feed de nuestro Instagram y participa. Si lo escuchás después, dentro de un mes, al piste perdiste, pasate por Ludogonia Juegos y compralo porque vale la pena. También quiero agradecerle a Ariel Mora de @GG Juegos de Mesa, que nos dio el Mandale Fruit, un juego que hemos probado en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que era un prototipo, y este año lo sacó, y la verdad que es un muy lindo juego con cartas donde está muy bien graficado cada fruta. Es un personaje, puede haber un Minion, puede haber un Deadpool que vi, puede haber una banana disfrazada, o sea, tenés muchos personajes que la verdad están muy bien representados y el juego también vale la pena. Así que gracias a Ariel Mora de GG Juegos de Mesa. Le quiero agradecer a los chicos, y perdón si lo digo mal, de juegos.sanja o Sanja, pero es juegos.sangha, ¿sí? Ese es su @ en Instagram, así que les quiero agradecer a los chicos porque nos dieron el nuevo juego Lidera tu Tribu, ¿sí? Todavía no lo pudimos probar, pero por lo que pude ver en las redes sociales, el juego es muy interesante, está muy bien diseñado, así que a ponerle fichas, a chequearlo, porque es un lindo party game que capaz seguramente tenés ganas de tener en tu casa cuando vengan tus amigos o tu familia, lo sacás y te vas a entretener seguro. Y por último, darle las gracias a Witty de la editorial El Dragón Azul, ahí en Blanco Encalada 2518, acá en Buenos Aires, porque me invitó a jugar a los juegos de los premios Alfonso. La mayoría no los había jugado, los conocía pero no los había jugado, y la verdad fue una tarde muy linda donde pude probar los juegos, me gustaron, y también probé el Cultivos Mutantes, uno de ellos mismos, me encantó, y de tanto que me encantó, me lo dio, así que estoy súper contento de tener Cultivos Mutantes, un hermoso juego la verdad que han sacado, así que gracias, Witty, por la diferencia con nosotros. Y como siempre digo, todo lo que estoy nombrando son juegos nacionales, así que apoyemos la industria nacional, sigamos apoyándolos, así sigue creciendo esta industria de los juegos de mesa, porque la verdad hay muy buenos y nada que envidiarle a los de afuera. Ahora bien, metiéndonos en lo que es el podcast, hoy es un especial porque he reunido a 4 personas queridas dentro del mundo lúdico para ver si me pueden contestar a esta pregunta que me venía dando vueltas sobre mi cabeza hace bastante tiempo, y es: ¿qué es un buen juego? ¿Un buen juego es un buen producto? ¿Un buen producto es un buen juego? Bueno, eso le pregunté a los 4. Dentro de la hora y piquito que hay del especial, hay debate, charla, siempre con respeto, pero en un momento se pica, en un momento hay intercambio de
de ideas, así que está buenísimo que haya pasado eso. Así que ya le pongo play y comenzamos con este nuevo episodio de Modo Juego. Que lo disfruten. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Dios bendijo ese día y lo apartó. Y el séptimo día descansó. Para que todos lo adoraran y pudieran jugar una partida. Modo Juego. Una manera diferente de escuchar nuestro fanatismo. Bienvenidos a este especial en Modo Juego, un especial que hace rato que quería hacer, que quería juntar a gente amiga para que nos comente, que charlen. Yo voy a ser un moderador acá, no me voy a meter, pero antes de plantear la pregunta y el juego quiero que se presenten ellos. Quiero nombre como nombre de colegio, bueno, nombre y editorial, nombre de Instagram, lo que ustedes quieran para que la gente del otro lado los reconozca. No sé quién va a arrancar, adelante. Bueno, voy a arrancar yo entonces. Hola, a mí ya me conocen. Mi nombre es Joel. Soy columnista de este podcast. No, mentira. Tengo una editorial de juegos, soy diseñador y bueno, desde esa postura voy a dar mi opinión. El que no me conozca, soy de juegosdemesa.com.ar. Soy Kim o Alejandra. En las redes me conocen como kimguess.juegos en Instagram. Soy diseñadora de juegos y ludotecaria, también diseñadora gráfica. Y bueno, estoy en el ámbito de los juegos hace unos años ya. Participé mucho como voluntaria en las juntadas de Geek Out en el San Martín. Y este año formé parte de la COPAD, la comisión organizadora de los Alfonso X, donde estamos eligiendo el mejor juego de mesa argentino del 2019, 20 y 22. Así que está en este momento en proceso la votación, veremos cómo sale este año. Estamos muy entusiasmados. Bueno, mi nombre es Pablo Davikazu, por ahí me he autoimpuesto ese seudónimo en las redes sociales en general. Participo de un canal que se llama Tirada de Riesgo, que actualmente lo tenemos en Twitch, pero también en YouTube. Todos los viernes hacemos un programa que se llama La Mateada, donde hablamos de juegos de mesa, presentamos la realidad en cuanto a información, pero también en cuanto a opinión de los juegos de mesa en la Argentina y en el mundo. Es un programa de unas 2 horas y bueno, hablamos de todo eso. Y también tengo alguna participación en el Mad Trade, que también es otra actividad de los juegos de mesa en la Argentina, y también en el Telegram de la comunidad Wargamera Argentina. Soy jugón desde hace muchísimos años y trato de colaborar con la expansión de los juegos de mesa y que se conozcan los juegos de mesa en la Argentina, digamos. Eso. Genial, mejor panel que no puedo tener. Les agradezco a los 3 por estar acá. Y la idea es la siguiente. Con Joel venimos hablando en podcast tras podcast y me planteé una pregunta hablando con él que es: ¿qué es un buen juego? ¿A qué podemos llamar buen juego? ¿Qué tiene que tener un buen juego? Y la pregunta también es: ¿un buen juego es un buen producto y viceversa? Lo dejo a ustedes que desarrollen como más quieran. Difícil, no sabemos por dónde empezar, parece. Yo si quieren planteo mi idea, que era lo que charlé ahí con Leo. Yo soy diseñador y soy editorial, lo cual miro mucho que no quebrar como editorial. Entonces, para mí, yo valoro mucho un buen producto por encima de un buen juego. Muchas veces se da que son las dos cosas, y voy a dar ejemplos como para que se entienda, ¿sí? Por ejemplo, para mí un buen producto es un Sushi Go, donde no lo tenés en las primeras posiciones de la Board Game Geek, sin embargo es uno de los juegos más vendidos. Entonces, ¿hasta qué punto uno va por un camino elitista o por un camino de evangelización o de un mercado pluralista, supongamos, por decirlo así? Yo banco mucho ese tipo de juego, o llamarlo un Virus, un Saboteur, o un Catán puede ser, o un Aventureros al Tren. Para mí esos son buenos productos. Y después tenés buenos juegos también. Bueno, y esos también son buenos juegos también, ¿eh? Hay algunos que son, no necesariamente porque sea un buen producto, es un mal juego.
Pero yo lo que veo a veces es eso, y me pasa a mí también, como que uno aprieta mucho, no sé, un Solkin, vamos a hacer. Para mí el Solkin es un muy buen juego, pero no sé si es un producto para hacer 30.000 impresiones. No sé si se entiende. Sí. Sí. No, bueno, eso cuando leo, me parece que en WhatsApp me lo planteó un poco, que iba por ahí la pregunta, lo estuve pensando y me parece que claramente el concepto de buen juego es mucho más subjetivo que lo que puede ser el concepto de buen producto, incluso a nivel cuantitativo. Me parece que definir un buen producto casi que se puede medir en términos de ventas, en términos de llegada a la población jugona o lo que sea. Que sea buen juego me parece que entra en un terreno de la subjetividad mucho más alto. Estoy convencido de que lo que para mí es buen juego no siempre es buen producto y viceversa. De hecho, mencionaste el Sushi Go. Para mí no es un buen juego el Sushi Go, pero me parece que es desde mi subjetividad. Ahora, si yo lo analizo como producto, debo decir, o lo mismo el Virus, o lo mismo el Catán, que son claramente buenos productos. Pero excede casi el análisis en el momento en que te enfrentás a los números. Me parece que la gran diferencia va por ahí. Y bendito aquel que, como editor, tenga la capacidad de determinar cuándo es un buen producto sin que los números estén presentes, porque es el que, en definitiva, la pega. Y tiene una lectura del mercado lo suficientemente amplia para que sin los números tome la decisión sobre un producto, digamos, y elaborarlo. Me parece que va por ahí. Me parece que sí, lo de si es buen juego o no buen juego, lo que para vos es bueno, para mí es malo, y viceversa. Y en cambio producto, bueno, hay cosas que no se discuten cuando vos te enfrentás a los números. ¿Sí? Me parece que va por ahí. Bueno, yo desde el punto de vista como ludotecaria, ¿no? Tengo una visión un poco más cultural del juego, ¿no? Que comercial. Y el tema, a ver, ¿cómo me explico? Porque el tema de ver el juego como un producto es algo muy consumista de la sociedad de hoy. Pero el juego es un constructo cultural que viene desde los principios del hombre, ¿no? Y en general lo que era un buen juego era lo tradicional, lo que perduraba, lo que se pasaba de generación en generación, ¿no? Y hoy día con el boom que hay de juegos, que nunca hubo tantos juegos en toda la historia del hombre, salen juegos nuevos todo el tiempo y todo el tiempo a ver qué hay nuevo, qué nuevo. Hoy día hay una cuestión muy consumista alrededor del juego, que hace que se pierda un poco la esencia, porque antes un buen juego era el juego al que volvías siempre, ¿no? El que jugabas una y otra vez, el que te llamaba a analizarlo de distintas formas, el que era nuevo cada vez que lo jugabas con una persona distinta, que te daba nuevas estrategias. Y hoy día justamente con tanta cantidad que tenemos, estamos tan saturados de juegos, y lo digo yo que estoy diseñando nuevos también, que contribuyo a toda esta vorágine que hay veces que ni siquiera llegás a jugar un juego 2 veces. Hay un juego que por ahí es muy bueno y te gusta mucho, pero tenés una ludoteca de 100 juegos en tu casa. ¿Cuántas veces lo vas a jugar ese juego? ¿Cuánto lo vas a disfrutar? ¿Cuánto jugo le vas a sacar? O sea, el ajedrez, por ejemplo, tiene siglos de estudio y análisis y uno, bueno, se sabe que matemáticamente se pueden sacar la cantidad de partidas de ajedrez en total que pueden existir, que son muchas, pero se puede sacar matemáticamente por la cantidad de movidas y de tablero. Pero bueno, el ajedrez es un juego que se lleva estudiando hace siglos. Podemos decir lo mismo del agrícola, por ejemplo. ¿Va a tener esa perduración en el tiempo un Catán? Que ya está quedando viejo para los estándares de hoy en día. Por ejemplo, hoy alguien ve el Catán y dice, uy, qué viejo que quedó esto. Sí. Pero no sé si se entiende más o menos, me estoy cerrando un poco. Lástima que no está Fabián acá, nos podría decir más sobre esto. Pero lo que hoy es, para mí un buen juego es un juego que se gane el perdurar, ¿no? El que
vos quieras volver, el que lo quieras analizar, el que quieras hacer. Ahora, eso visto como producto cultural, ¿no? Ahora, como producto comercial, es verdad que es otra el punto de vista que uno le da. Un buen juego es uno que vende, es uno que es popular, ¿no? Pero perdón que quiero decir algo. Igual hablamos de producto general, no solo comercial, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero por eso estoy haciendo la distinción entre juego como producto cultural y juego como producto comercial. Hoy día, como se trata de vender los juegos cada vez más, hay veces que están sobresaturados, sobreproducidos, se pierde la simpleza del juego, ¿no? De que a veces con 3 piedritas y unas líneas en la tierra vos armás un juego. Y hoy no, que tenés que tener 80 fichitas de recurso, todas distintas y con la formita especial y con los dados especiales y el tablero. Parte del mundo capitalista en el que vivimos, que es súper consumista, me parece que está haciendo que se pierda la simpleza y la belleza del juego en sí mismo, por lo menos para mí. Está buenísimo lo que plantean, justo son 3, se me venía acá a la imagen de que hablaste de matemática, los círculos, quiero ver ya que son 3, si podemos llegar al medio, viste que el medio es la igualdad entre ustedes en cuanto a concepto, y hablando y escuchando lo que decían, siempre me voy del juego, lo llevo al cine, y yo se lo había planteado una vez a Joel. Una película de acción norteamericana con coches explotando, edificios explotando, capaz puede ser muy taquillera, pero puede haber una película nacional que no tenga tanta producción, pero que tenga buen guión, buen contenido, y es mucho mejor en ese aspecto. Entonces digo, a ver si podemos capaz unir entre los 3 un concepto más o menos que a todos nos guste, de saber si el juego solo con cartas es bueno, si tiene que tener, no sé, una superproducción de detalle del Meeple. Bueno, en realidad yo quiero generar rating porque yo soy tu empleado acá. Entonces yo voy al quilombo. Yo fui anotando lo que dijo Pablo, lo que dijo Kim. Entonces yo sé que vos querés que seamos amigos y que busquemos el punto en común, pero yo no. No, vamos al quilombo. El tema es el siguiente, a ver. Pica. Pablo plantea de que un buen juego es subjetivo, y yo en cierta manera estoy de acuerdo con eso, y que el producto es más medible, tanto sea culturalmente o en cantidad de partidas o a nivel comercial. Pero yo creo que hay una constante de querer medir al buen juego. Es decir, ¿cómo vas a medir al buen juego? El ranking de la BGG, los diferentes tipos de premiaciones, sean los premios que hay acá en Argentina o los premios en Alemania o en España o donde sea. Y ahí no se premia al producto que más se jugó, que más salió a mesa o que más se vendió. Se premia más es como medio el paralelismo que vos decías, Leo. Se premia quizás a la buena película, a la no tan taquillera, a la no... pero hay maneras de medirlo, y yo creo que siempre, como que constantemente tratan de medir eso, de medir el buen juego. No sé si está bien la medición hecha, pero todos los premios van enfocados a eso, a un buen juego o el ranking de la BGG también. Por un lado eso, y por el otro lado lo que decía Kim, lo que decía lo del producto. Para mí un buen producto es el 1, y vos decís, pero el 1, ¿en serio me estás diciendo el 1? El 1 es barato, es accesible, cumple eso que vos decís, que no sea dentro de un marco capitalista, puede acceder cualquier persona, y es uno de los juegos más jugados. Yo tengo un montón de juegos, y mi hija juega un montón, pero siempre quiere jugar al 1. Entonces, el 1 seguramente sea tan buen juego como el ajedrez en un futuro. No compares, pero a lo que voy es lo siguiente. Para mí un producto, vamos a correr lo comercial. Te vienen unos amigos a tu casa, ¿qué juego le sacás? ¿Le vas a sacar un juego de Cool Mini or Not, por más que sea buen producto comercial? No, le vas a sacar un buen producto que lo hace jugar en 2 minutos. No, bueno, sí, en general estoy de acuerdo con varias cosas de las que se dijeron.
está bien esto de diferenciar producto comercial de producto cultural. Pasa que el uso de la palabra producto lingüísticamente está asociado a lo comercial, pero bueno, está bien, podemos hablar también de lo cultural. Yo por eso me fui por ese lado, pero es válida la diferenciación. Por otro lado, en todo caso, para hablar de buen juego, mal juego, en todo caso discutamos criterios, porque en definitiva nos podemos llegar a un término medio, como dice Leo, entre los tres, pero en todo caso definamos cuál es el criterio. Si el criterio es el gusto personal o el criterio es el criterio que de alguna manera impone la actividad comercial de los juegos, si está impuesto desde que... Y ahí te hago una pregunta, Pablo, y se la traslado a los demás. ¿Pueden salir el gusto que tengan por el juego y tener un criterio más parcial? No les guste, pero digan, sí, está bien, es un buen juego. Sí, absolutamente. Por eso digo, vos te podés parar desde muchos criterios. El tema es definir esos criterios. ¿Por qué? Porque sí, me parece que está buena la discusión. No tanto si el juego es si hay juegos buenos o si hay juegos malos, sino si hay criterios que establecen que un juego sea bueno o criterios que establecen que un juego sea malo. Me parece que ahí está la discusión más importante. Mi respuesta es que sí, Leo, absolutamente. Pero el tema es de dónde salen esos criterios. Porque me da la impresión de que desde cierta actividad de los medios y también de la industria, y no estoy hablando de la industria argentina, ya me estoy yendo a nivel mundial, se establecen gustos, necesidades, modos de consumo que convierten a una cosa X en buen juego, pero a partir de ese criterio. Entonces, por ahí, por eso decía, está bueno en todo caso, cuando hablemos de buen producto, de lo que se puede medir. Por ejemplo, el 1 definitivamente es un buen producto, porque es del año 74, más o menos, 73, 74, y sigue siendo líder de ventas en muchos aspectos, y bueno, evidentemente es un buen producto. Perdón, más también porque el 1 en realidad es un choreo de un juego que ya existía. Bueno, pero eso ya es otra cuestión que no viene al caso, pero está bien. A lo que ibas a eso, discutamos los criterios. En todo caso, ¿qué es buen juego? Para mí depende del criterio. Bueno, yo voy a decir algo que medio va a dejar... va a ser medio para qué estás acá entonces. Porque para mí no hay forma de decir qué es un buen juego. Porque es medio como... está muy ligado al arte en ese sentido de está en el ojo del observador. Y como vos decías, Pablo, al principio decías que es muy subjetivo. Y es así, es subjetivo. Un buen juego es el que para vos te logre meter en el círculo mágico y con el que puedas pasar un buen rato. Y eso es un buen juego. Con eso solo es necesario. Después uno se puede meter en, bueno, los que son jugadores aficionados y qué sé yo, pueden tener sus categorías de, bueno, este juego es una porquería porque es súper simple y no aporta nada y hay 80 que son iguales y puede ser y es un criterio válido. O este juego es muy bueno porque es re complejo y tenés mucha toma de decisiones y no hay azar y qué sé yo. Pero hay gente que le gustan los juegos de azar y van a decir, pero ¿por qué que sea de azar lo hace mal el juego? Hay, como decías, muchos criterios y no creo que se pueda definir por uno. Y por eso para mí un buen juego puede ser cualquier juego en realidad. Totalmente. Para mí existen criterios. Yo no sé cuáles son, la verdad. Porque nunca fui tampoco jurado de uno de los premios. Una vez sola se me quiso decir y yo no me sentí capacitado para poder evaluar, para ser parte de un jurado. Pero yo creo que en los premios se evalúa el buen juego, no el que más sale a mesa, el más vendible, el más relación precio-calidad, el más relación precio-jugabilidad. Pero yo creo que hay un criterio. Yo te lo discutiría eso, Yo te lo discutiría, sinceramente. Discutímelo, estamos para eso. Sí, absolutamente. Yo también ahí tengo para discutir. Cuando vos tenés un jurado, ese jurado no vive en un frasco de cristal. Es un jurado influenciado desde múltiples lugares por gustos, colores, sabores
que están claramente intencionados. No es una posición impoluta la de un jurado. Por consiguiente, aquello que juzgue el jurado como bueno no es un criterio que debamos aceptar como válido. O sí, ¿por qué no? Porque en definitiva cualquier criterio es válido en ese sentido. Yo siempre caigo en el relativismo, pero en realidad lo hago para desnudar que en definitiva hay que desbancar las posiciones absolutistas. Por eso caigo en el relativismo, no porque me guste, sino por eso. Te compro. ¿Ah? Bravo. Bueno, eso es medio irónico, pero bueno, lo vamos a dejar pasar. No, es en serio, es en serio, coincido. No, bueno, bien. Bueno, en ese sentido, me parece que sí. ¿A qué iba? A que en definitiva un jurado sí está influenciado por la industria, por ejemplo. Y no quiero poner a la industria en el papel de malo, porque a veces uno se vuelve medio zurdo y parece que la industria es mala necesariamente. Pero sí, me parece que buena parte del criterio de consumo, recién Kim decía, perdón, que yo uso el artículo, mala mía por Mendoza. Kim decía recién que hay juegos que se juegan 1 o 2 veces y demás. Ahí hay una influencia clara de la industria a la hora de tomar partido por un criterio de obsolescencia absurdo y que convierte a los jugones en coleccionistas y demás. No hay que desdeñar eso cuando hay jurados que se influencian de la misma manera. A mí el tema de los jurados, la verdad que, como hice la comparación con el arte antes, me hace mucho ruido al estilo crítico de arte. O sea, ¿por qué un crítico de arte tiene más autoridad para definir qué es buen arte que una persona que pueda admirar un cuadro? Siempre me pareció que el mundo del arte es muy comercial, es muy caprichoso, ¿no? Que tiene mucho que ver con quién tiene conexiones o a quién le llegaste o qué sé yo. Y arte, puede haber buen arte en todos lados que está siendo no mirado porque los que se consideran los críticos que pueden definir qué es el arte no lo ven o lo pasan por encima o prefieren darle la luz a otro. Y creo que el hecho de tener premios está bueno porque es para promocionar la industria del juego y para ayudar a crecer, pero la idea de un jurado que juzgue que es mejor juego que otro no, para mí no tiene validez. Y lo digo siendo miembro de la COPAD, y creo que por eso cuando armamos las pautas de la COPAD lo que quisimos fue darle el voto a la gente y que el peso de los votos esté en la gente y lo que juega la gente y lo que le pareció bueno a la gente, y que no esté el peso del voto en el jurado. Pero la gente no tiene más criterio, no tiene mejor criterio que el jurado necesariamente. Pero ¿por qué un jurado va a tener más criterios? No digo ni más ni menos, es otro, digamos. Claro. Perdón, Kim, que te interrumpa. Se nos unió el cuarto integrante, el quinto que quería de esta mesa, que es Fabián. Fabián, ¿cómo te va? Quiero que te presentes brevemente, que nos digas a qué te dedicás, dónde venís y seguimos con la charla. Bien, por el ámbito en el que estamos, lo primero que diría es, soy Fabián, jugador desde hace más de 30, 40 años y particularmente en los últimos 15, 16 estoy en el rol de docente, formador, capacitador y difusor de juegos. Excelente. No sé si pudiste escuchar algo de lo que veníamos hablando, si querías acotar algo de eso. Sí, escuché y básicamente estoy de acuerdo con que en realidad un juego es excelente o pésimo dependiendo del jugador que esté enfrente al juego o el momento en el que pongas el juego delante de un jugador. Por eso estoy de acuerdo que en realidad todo es relativo en cuanto a cuándo el juego es bueno. Se supone que en el camino de desarrollo de un juego es pensado por alguien, testeado por alguien, vuelto a repensar y vuelto a testear, vendido posiblemente a una productora que lo miró, lo vio, lo eligió, tal vez hasta lo modificó, para cuando llegue a ese juego comercial, definitivamente tiene que haber habido bastante gente que lo consideró un buen juego. Entonces creo que no existiría la posibilidad de no considerar que todos los juegos son buenos juegos
para alguien en algún momento. Sí. No, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Fabián. Me parece que Joel no estaba tan de acuerdo con eso, por eso está bueno. No, yo sí, yo estoy de acuerdo con lo que. En relación, lo que comentaron un poco, va un poco con la subjetividad y va. Pero en cierta manera yo siento como que se busca evaluar el buen juego. Desde una opinión en un. Sí, absolutamente. Sí. Entonces, La respuesta sí. Pero el tema es que habría que considerar entonces qué es un buen juego. ¿Para quién es un buen juego? ¿Con qué consideraciones? Y ahí entra, como decía Kim o alguien nos están presentando, es parecido a lo del arte. A veces uno diría, ¿con qué autoridad el voto vale más de alguien que es jurado o no? O de un crítico. Se supone, simplemente, que un crítico podría tener más experiencia aplicada al rubro. Pero eso aún así no le hace que más validero o más válido su voto o su criterio por sobre el consumidor final. Porque en realidad el usuario, el cliente, el jugador o el espectador, en el caso del arte, si querés, no dejan de ser el que, si querés, paga la entrada. Y en definitiva eso va a terminar diciendo si es válido o no, si es bueno o no. Sí. Me gusta o no me gusta es tan, pero tan personal que... Sí. Dale, Pablo. Sí, para mí la pregunta de Joel es muy válida, o me parece que la apreciación, en todo caso, porque no era en tono de pregunta, como que hay una necesidad de establecer que existen buenos juegos y malos juegos. Y para mí eso responde a, en casi todos los casos, o en buena parte, porque en definitiva esta afición tiene mucho que ver con lo comercial, lamentablemente, a hábitos de consumo. Porque yo estoy pensando como jugón, y como jugón necesito que alguien me diga cuál es un buen juego para que yo no me compre todos los juegos porque no lo puedo hacer, por ejemplo. Esa sería una necesidad, de que alguien me diga cuál es el buen juego, por dónde tengo que ir, cuál es el camino del jugón, si es que existe, para que yo así no me pierda en la maraña de lo que me ofrecen y demás. Esa es una necesidad, una razón para la que tengan que existir criterios de buen juego. Los premios hacen mucho con eso. Un sellito en la caja tiene que ver con que, bueno, una editorial le sirve al mismo tiempo un criterio para que en definitiva pueda vender más. No estoy poniendo juzgando como negativo o poniéndome desde un pedestal de la moral de si eso está bien o está mal. Digo que es lo que hay. La necesidad de que existan medios, personas, jurados, palabras de autoridad sobre qué es un buen juego y demás, es una necesidad que tiene que ver definitiva con lo comercial, no con lo cultural. Por eso me parece que sí es válida esa distinción. Me parece que en general cuando hablamos de buen juego estamos hablando de la necesidad de convertir a un juego en un producto, y ahí sí eso sí que podemos discutirlo incluso en números y en términos de éxito, porque por lo demás son subjetividades. Y me parece que poner en términos relativos que un juego es bueno o malo, está bueno justamente para desnudar que hay posiciones absolutistas al respecto. Y que en la mayoría vienen del palo de lo comercial, esas posiciones absolutistas. No es lo mismo un Great Western Trail que un Catán, por ejemplo. O el Catán más que este otro, y este otro más que este otro, apuntando a determinados targets de consumidores también. Así que sí, me parece que la necesidad de que alguien defina qué es un buen juego es una necesidad puramente comercial en general. Esa es mi percepción. Ahí volvemos al tema del capitalismo, porque vos decís, bueno, si hay gente de opinión, los que hacen los reviews, por ejemplo, de los juegos, muchas veces hacen reviews de juegos porque son los que se lo mandaron las editoriales, y las editoriales que mandan juegos son las editoriales más grandes, las que tienen más posibilidad de hacerlo. Entonces ahí los juegos de editoriales pequeñas o de Kickstarters, crowdfundings y esa clase de cosas pasan desapercibidos por ahí. Y por ahí son mucho mejor juegos que los que te están mostrando los periodistas, por ejemplo.
O lo mismo con lo de los premios, porque por ejemplo el premio mayor que tenemos es el Spiel des Jahres internacionalmente, ¿no? Pero para que un premio califique tiene que pasar por un montón de cosas, por ejemplo, que tiene que estar en idioma alemán en primer lugar. Después el premio lo califica un jurado que anda a saber cómo lo eligieron al jurado. Muchas veces son periodistas o gente que tiene que ver con la organización del evento. Nosotros asumimos que tienen cierta autoridad a la hora de juzgar juegos, pero los van a juzgar solo en base a los juegos presentados, y no todos los juegos pueden ser presentados tampoco. Entonces ahí está la cosa de que buscar una valoración del juego en base a opiniones y es difícil. Lo mismo también en base, por ejemplo, a otra forma uno diría que es en base a ventas, pero a veces los juegos son populares porque salió tipo moda, de que de alguna forma pegó ese juego justamente porque algún youtuber lo promocionó, entonces le gustó a se empezó a hablar mucho en la Board Game Geek y qué sé yo, pero por ahí el juego no era para tanto y pegó por una cuestión de memética, de popularidad. Entonces volvemos siempre, bueno, a lo de que es más subjetiva la cuestión de lo que es un buen juego. Y no sé, habían hecho antes la comparación con películas, tipo una película de Marvel, cualquiera que vos me agarres al azar, va a haber juntado millonadas de guita, pero no sé si es arte, ¿entendés? Es solo una película pochoclera que te olvidaste de lo que pasó a los 10 minutos que terminaste de verla. Entonces, si vamos a evaluar los juegos por ventas, tampoco funcionaría. Y ahora creo que estoy divagando. Fabián, seguí vos. En principio yo me gustaría hacer una salvedad. A la hora de pensar quién es el que vota o quién es el que opina, me parece que también habría que conocer a esa persona. Porque qué sé yo no sigo a alguien que habla de juegos solamente porque habla de juegos. A mí me gusta, por lo menos personalmente, creo que sería necesario saber cómo es el criterio de esa persona, para saber si estoy de acuerdo o no, y saber si me interesa lo que va a decir. Entonces, en ese caso, podríamos llevarlo a estos mismos roles o papeles a la hora de juzgar, ¿sí? ¿Con qué criterio o autoridad alguien opina? Y cuando opina, ¿cuán válido es esa opinión? ¿Sí? Personalmente, por ejemplo, tengo mucho plurito sobre la BGG, ¿sí? Yo personalmente, hace 10 años atrás, si no tenía por lo menos 7 de los 10 juegos más del top 10, salía corriendo a comprarlos. Hoy día creo que tengo uno de los primeros 25. Y sigo tan atento a ese ranking por ahí como a otros premios que se dan en el mundo donde sí salgo corriendo a comprar, ¿no? Entonces, tiene que ver con saber quién es el que está opinando, me parece, ¿no? Más allá de que puede interesarte o no el criterio del que opina, y eso justamente ayudará a que avales o no, o respondas o no a lo que dice. No, yo lo que quería comentar, bueno, nos enfocamos un poquito en lo que era el buen juego, y creo que explicamos eso. Yo como editorial, la verdad que me fijo el producto, y cuando hablo de producto, no, yo escuché acá que charlamos que lo plantean como un mundo capitalista, maldito. y para mí no, para mí el producto, y lo voy a decir desde para mi punto, porque también dentro de la subjetividad también, pues lo que yo creo que es un buen producto y lo que a mí me funciona. Para mí un buen producto tiene que tener un precio aceptable y tiene que ser un juego que salga a mesa. Para mí eso es la clave. Llamarlo buen juego no, porque el buen juego es buen juego. ¿Sale a mesa? ¿Sale a mesa? Esa es mi pregunta. Y para mí es un buen producto. Que salga a mesa. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque el que salga a mesa como editorial no solamente te está comprando el juego, sino que se viraliza el juego. Entonces, ahí para mí está la clave de un buen producto. Después que sea un chorrijuego o lo que sea, o el mazo argento, que a vos te gusta, Leo. Es otro tema. Pero para mí va ahí.
que salga a mesa. Ahí, para mí ahí se mide el buen producto. No tanto de tener una mirada política de lo lúdico. Claro, es que en eso no hay discusión, me parece, ¿eh? O sea, es lo que por lo menos yo decía al principio, si un juego sale a mesa y quiere decir que sale a mesas en plural, quiere decir que se ha vendido, es un buen producto. ¿No? Discutir eso es medio, con los números en la mano, es como medio absurdo. Sí. Por eso yo al principio hablaba de un Sushi Go, un Saboteur, porque obviamente que sale mucho más el Sushi Go que un Solkin a mesa. Uh-huh. Y yo como jugón, para mí es un mejor juego, más refinado, más elaborado, más testeado, más laburado un Solkin. Pero sin embargo, mejor producto que invita a que la gente la pase bien alrededor de una mesa es un Sushi Go. No sé si se entiende por el lado que voy. Sí, totalmente. Yo entiendo, Joel, pero eso está dado por la diferencia de roles que existe en el mercado y en toda la cadena, tanto de producción como de distribución. Entonces, el interés de cada uno, que difiere, obviamente, el interés del diseñador, claro, que el del productor, que el del jugador, que el del comprador. En el caso de Argentina, generalmente el comprador y el usuario son diferentes. Como cada uno tiene un interés diferenciado, el criterio de qué es un buen juego para todos varía. Para el comprador medio en Argentina, un buen juego es el que tiene la caja más grande y el precio más barato. Mientras que para el usuario no le importa el tamaño de la caja, sino por ahí le importa más la jugabilidad, la rejugabilidad, la materialidad, ¿sí? Y para el productor lo único que le interesa es que lo que hizo se venda. Entonces son diferentes criterios, me parece, que también deberíamos considerar, ¿sí? Ya que vamos a estar mirando desde diferentes focos, me parece que cada foco tiene un interés que le va a permitir juzgar desde otro punto de vista y no siempre desde el juego, desde el jugador. Pero consulta, ¿no se va del criterio la venta o tiene que ver? Y si vos vas a las estadísticas, el mejor juego a la larga termina siendo el que más plata produjo. Para la editorial, por ahí. Vivimos en un mundo mercantilizado. No estoy de acuerdo. Y para todo lo que sea estadística. No estoy de acuerdo con eso. Vos me decís, Joel, ¿qué querés? ¿La licencia del Gloomhaven o la del Toma 6? Yo quiero la del Toma 6. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque vas a facturar más. Porque para mí es mejor producto. Ah, Porque hubo más horas de gente sentada alrededor de una mesa en ese juego. Y también lo vas a vender más. Y el otro es puesto número 1 en la BGG. Pero la BGG son 50 monos. Son 50 monos que tienen... Son 49, acá porque vos eras... hago antes referencia al entorno generalmente jugón, que son totalmente etnocéntricos. Y lo único que hacen es mirarse el ombligo propio y no levantar la cabeza y seguir dando vueltas sobre eso. Y vos vas a escuchar decir a más de uno, como productor, Joel, que te va a decir, loco, vos tenés que traer el Gloomhaven acá y te llenás de plata, porque yo te lo compro. Y vos te crees que porque vendas uno alguien se va a llenar. Peligroso casi, ¿no? sí, me había quedado con lo del Sushi Go de que salga más a la mesa. Lo que pasa es, a ver, por ahí parece que sale más a la mesa, pero si vos, porque es más fácil, porque es más rápido, pero un Solkin que dura más, tenés que ver si, no sé, contrastás horas juego, por ahí jugaste más horas de Solkin. Y después lo que yo quería hablar es que de una tendencia que hay ahora, que como de vender el producto juego como producto de lujo, ¿no? Que siempre estuvo esa cosa, ¿no? Del juego como producto de lujo, de ahí venían los ajedrezes hechos con joyas y todas esas cosas. El coleccionismo. No de coleccionismo, pero como producto de lujo, de que vos ponés un ajedrez y lo exhibís como una obra de arte por los componentes hechos de forma magistral, tallados en marfil y todo eso. Y ahora se está trasladando esa misma tendencia de los reyes de siglos pasados a los juegos de hoy día, donde se empiezan a sobreproducir los juegos y hacerlos con
super componentes innecesarios que vos podrías resolver de forma mucho más sencilla. Como que se empezó a hacer esto de que un mejor juego es un juego que trae más cositas especiales hechas en acrílico, talladas, con bocha de componentes, con un tablero complicadísimo, que son cosas que al final terminan yendo en detrimento del juego. A mí me pasó hace poco, por ejemplo, probando el Bitoku, que está producido de más, hay componentes que no están bien hechos, pero que se hicieron a propósito para que parezca como que tiene más cosas, y que se nota que le agregaron mecánicas solo para complejizarlo y para agregarle más cositas, y eso te da la sensación de que es un mejor juego, cuando en realidad va en detrimento del juego y de la experiencia del jugador. Y yo creo que es una tendencia que está creciendo con el tema de la saturación de juegos en el mercado, para hacer el juego cada vez más, entre comillas, especial, para que atraiga más al consumidor, pero que va en detrimento de la experiencia de juego para mí. Para mí ahí hay tres cosas diferentes son, para mí, ¿eh? Una cosa es la luxificación, otra cosa es la sobreproducción, y otra cosa es lo que generó la globalización, donde por decirlo rápido para jugadores, la mezcla de conceptos de Ameritrash está volcándose sobre el Eurogame. Entonces tenemos, por ejemplo, muchos euros con miniaturas, porque queremos venderle los euros a la gente que antes compraba miniaturas. Y estoy de acuerdo con Kim, que a mí personalmente una miniatura me tapa una celda que viene, la celda que está atrás de la miniatura yo no la veo. Entonces para mí es una sobreproducción a veces innecesaria. Bueno, un ejemplo que vos decís es el típico Ever del que todos sacan el árbol. Yo lo que veo, no sé si es una tendencia, ahí sí es capitalista y súper comercial lo que estás planteando. Para mí es un cazabobos eso. Y es como el clickbait de YouTube, donde vos haces clic porque ves una imagen que un tiburón se come a una persona y después no aparece un video de la National Geographic. Para mí es algo de que, como cualquier estafa, tiene un comienzo abrupto y después se diluye muy rápido. Y a mí estos juegos no deluxificados, o sea, décimo aniversario y esos no, pero sí estos que salen en Kickstarter con 8.000 millones de cosas y Street Call y toda esa porquería, tiene que ver con eso, tiene que ver con como dicen los españoles, ponerle cromo a las cosas, que brille, pero como decimos nosotros, es pan para hoy y hambre para mañana. Es algo que es muy cortito. Yo a eso ya no lo califico ni como buen juego ni como buen producto. Y dentro de mi subjetividad de buen juego, porque creo que estamos de acuerdo que al final no deja de ser un poco subjetivo cada uno. Para mí es un tema de marketing, nada más. Sí, pero ni siquiera molestarse en generar una nueva línea de juegos, sino que esta vende, bueno, vamos a hacer la versión para 2 jugadores. Y ahora vamos a hacer la versión de cartas. Y ahora vamos a hacer la versión de dados. Y ahora vamos a hacer la versión print and play. Ya está, ya agotaste la marca. Hacé otra marca. Quizás es una contaminación esto, ¿no? Es una suciedad que nos está entrando en el ámbito nuestro. Y hay que empezar a separar un poco el tipo que te quiere meter un buzón. Como yo lo veo, así como me parece que no estoy de acuerdo con que todo tenga que ser comercial y nada de eso, sí me parece que es el ritmo normal de cualquier actividad. Yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal que la mesa se llene de miniaturas. Hay gente y no veo mal que la gente sea coleccionista. No veo mal que la gente le guste el lujo y la sobreproducción. No está mal. Me parece que hay un juicio moral. Perdón. Nadie dijo este mal, Pablo. Sí, lo han dicho. Sí lo dijeron. No, yo personalmente no digo que esté mal. Dije que a mí personalmente no me agrada. Sí lo dijeron. Yo lo dije, yo puse una connotación negativa, sí. Pero el problema me parece que es cuando se le da demasiada energía a lo visual, a lo estético, y estás dejando de lado a lo jugable, a la esencia. Pero puede ser un problema para tu criterio de jugón. Pero hay gente, y yo soy testigo, no es mi caso porque yo soy más euro y eso,
que disfruta del dibujito. Hay gente que disfruta de la miniatura y de pintar la miniatura y ver la miniatura pintada. Me parece que tenemos que tener un criterio lo más amplio posible, porque a mí lo estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿no? De cerrarme en un criterio de lo que debe ser un juego de mesa, para gente supuestamente con un criterio de inteligencia y de sapiencia, y realmente somos niños. Y como niños nos gusta el placer de los juegos de mesa, la materialidad, porque si no estaríamos jugando videojuegos. Y en definitiva, no me parece mal que el mercado se sature de aquello que en definitiva están generando una necesidad. Discutamos eso en todo caso. ¿Cuán perverso es el mercado y todo eso? Bueno, En realidad quisiera saber si es real la necesidad o se está forzando. me parece que no, porque bueno, es el mercado, es lo que hay. Que está saturado Kickstarter de basura. Bueno, lo que es basura para algunos es riqueza para otros. A ver, Pablo, Entonces, yo no me pondría en esa posición moral. A ver. Pará, perdón, ahí termino. Sí me parece que podemos hablar de criterios mucho más objetivables, como los números. Si, por ejemplo, el Toma 6 se ha vendido más que el Gloomhaven o sale más a mesa, listo. No, para mí ahí podemos discutir mil veces, pero ya está, es un buen producto. ¿Quién puede discutir que el Toma 6 no es un gran producto si se ha vendido millones de copias? Ya está, ahí medio que el criterio de buen juego, mal juego, lo que sea, se va por el traste, porque ya está, es lo que hay. Y el criterio de Joel de decir yo prefiero el Toma 6 es totalmente sostenible en ese sentido, porque claro, se trata de dinero en definitiva. El Toma 6 te va a dar mucho más dinero, y está bien eso. Lo otro es decir, vivimos en una burbuja de plástico y todo eso. Bueno, eso ya es como, me parece, ponernos en una posición moral o prejuzgar cómo deberían ser los juegos de mesa, o para dónde tendrían que ir los juegos de mesa para que fueran un bien cultural de una manera determinada, y todo eso es bien cultural. Por eso yo le sacaría la connotación negativa, en mi opinión, por supuesto. Es que yo la connotación negativa, a ver, yo estoy de acuerdo en vos en que la materialidad importa, la calidad del componente importa. Algunos, otros porque es gran parte de la experiencia de juego. No es lo mismo jugar al ajedrez con las fichitas redondas magnéticas que apenas podés mover y el tablero tan chiquito que apenas podés poner las fichitas, que jugar con unas lindas piezas de madera. Es otra experiencia totalmente distinta y suma a la experiencia de juego. Así que no es que estoy en contra de sumarle una materialidad más interesante, aunque lo encarezca el juego. Yo lo que estoy en contra es cuando se le suman cosas artificialmente solo por el hecho de ponerle más. ¿Entendés? Porque un juego por ahí lo podías resolver con fichitas bonitas, con lindas materialidades, todo, pero le sumás cosas para que tenga más cosas para poder venderlo como algo más. Es una mirada de diseñadora esa. Claro, bueno, yo puse bueno, como diseñadora gráfica el arte es muy importante, pero también el arte bien puesto, porque hay veces que está horriblemente aprovechado. Pero bueno, ese es otro tema, no me voy a meter ahí. Yo había puesto como ejemplo el Bitoku. El Bitoku trae una ficha que es preciosa, que es recortadita en forma, que es como un árbol. Sí, la del ciervo. No, la del árbol, hay dos. Hay una que, encima hay dos. Ahí está la del ciervo, sí, y está la del árbol. La pagoda, es una pagoda. La pagoda, eso. Bueno, sí. La del ciervo está súper de más, pero es útil, es necesaria para ir marcando algo, ¿no? Pero podrías haberla hecho de 1000 formas distintas, no hacía falta que fuera un ciervo de 10 centímetros. Igual es precioso, entiendo que lo ponen por eso. Ahora, la pagoda es inútil. La pagoda es inútil. Marca las estaciones y en la mecánica del juego, el marcado de las estaciones es totalmente innecesario. Es inservible porque vos ya haces... A ver, el jugador ya mecánicamente hace las acciones y no necesita ir marcando las estaciones con la pagoda. Es inútil. Yo jugué el juego 3 veces ya. La pagoda queda ahí sin usar todo el juego. Sí, una porquería. Todo el juego sin usarse. Entonces, vos me vendés
primero, tenés que hacer el espacio en el tablero para poner todo eso. Tenés que hacer la pagodita. Me vendés la pagodita esa para algo que mecánicamente en el juego es inservible. Y no es lo único que le pasa. Y entonces yo lo que estoy en contra es eso. Cuando vos agregás cosas mecánicas inservibles y componentes solo para sumarle cosas al costo final del juego y no sin tener en cuenta la experiencia del juego. Ahí ya no sé si fue un error de testeo que falló o qué, pero estaba totalmente de más. Y esto es una tendencia que está pasando en muchos juegos de agregar cosas solo por el hecho de agregarle más. Tirémosle más. Vamos, de nuevo, si vamos a las películas es cuando le metés más CGI, más cosas a la pantalla. Es como una película de Transformers donde ni siquiera entendés lo que está pasando. No sé, eso es lo que me quejaba con connotación negativa. Yo voy a decir una cosa y ahora me voy a poner del lado de Pablito. Soy un veleta yo. No, bueno, cuando vos hablabas de eso me acordaba del Cthulhu Dead Might Die, que del bicho enorme, ¿no? Y la verdad que ese juego mucha gente lo compró por el bicho. Claro. No le interesa ni jugarlo. Y bueno, pero eso entonces ya no es un juego, es un juguete. Y ahí es otra cosa. Pero es que hay que ampliar el criterio. No somos nosotros los que compramos el Cthulhu Dead Might Die por el muñequito. Es otras personas. Y lo que digo yo es que me parece que el camino es ampliar el concepto y no reducirlo. Porque si no, nos vamos a quedar nosotros 4, 5, sentados en una mesa hablando de los tiempos pasados que eran mejores. Y no, yo no quiero eso. Yo quiero que estemos todos incluidos, los que juegan al Sushi Go, los que juegan al Cthulhu Dead Might Die o al Bitoku porque le gusta la pagoda de madera, y bueno, le gusta la pagoda de madera, y bueno, es que esos son los juegos de mesa, es eso. Guarda que yo empecé diciendo que buen juego puede ser cualquier juego, Claro, y bueno, ahí está. Para que el veleta soy yo, ojo, no me saquen el puesto. Panqueque. Pero ahí pregunto, hablando de juegos que mencionaron, a ver si unimos algunos criterios. Jugar al Ticket to Ride, por ejemplo, que vale fortuna, y el 1, que es lo más popular que puede haber, el concepto general es que entretienen. Eso puede ser considerado como un buen juego, o el arranque de lo que podría ser un buen juego. Más allá de componentes y todo, que encima son totalmente diferentes. Uno tiene un par de cartitas y el otro tiene muchas cosas. A mí una persona me dijo una vez, vos podés ir a Mar del Plata de 2 formas. Podés ir en un BMW o en un cabriolet y podés ir en un Falcon. Vas a llegar igual, pero la experiencia va a ser diferente. Pero no quita que divierten y que sean buenos. No, obvio, y yo me banco el Falcon, pero bueno, tengo también que... Hay tren, micro y avión también para Mar del Plata, Ahí está. Bueno, yo quisiera saber, si tuviéramos una máquina del tiempo, estaría interesante pensar qué juegos sobrevivirían al paso del tiempo. Antes, en la antigüedad, los juegos que sobrevivían eran los que eran traspasados tradicionalmente, ¿no? Y después gracias a Alfonso, decimos que se puso a escribir las reglas, porque si no ya nadie se los acordaba. Pero con tanta saturación que tenemos hoy día de juegos, ¿qué juegos van a superar la prueba del tiempo, ¿no? ¿Y qué juegos van a jugar de acá a 3 generaciones? O si va a haber tanta saturación de juegos que siempre van a salir nuevos juegos y se van a olvidar de los viejos. Es muy linda la pregunta. Y si estaremos jugando al 1 de acá a 300 años, estaría bueno saber eso. A mí me causa... Bueno, yo soy muy fanático de la ciencia ficción, de ver series de ciencia ficción. Y siempre me pasa que estoy en un super futuro, en una nave espacial, la puta madre, y siempre termino jugando al póker o al ajedrez. Y no lo puedo entender. Sí. Bueno, en Star Trek yo... amo Star Trek. Bueno, yo estoy en el programa de radio Remeras Rojas, ¿no? Donde hablamos de Star Trek. Hicimos un especial de juegos de mesa, donde hice una recopilación de todos los juegos in-universe que aparecen, ¿no? Sí. O sea, los juegos creados por la ciencia ficción por la ficción del programa, no juegos
de acá, o sea, porque en Star Trek también juegan al póker. Sí, pero hay una especie de juego con fichas triangulares. Claro, tienen el ajedrez en 3D y las damas en 3D. Son los dos primeros juegos que aparecen en la serie original. O sea, ya en la serie original habían pensado en que los tripulantes iban a estar jugando juegos en la sala de recreo que tienen. Y los juegos que se les habían ocurrido era el ajedrez 3D, que es un ajedrez en 3 niveles, y unas damas que también se juegan así en 3 niveles. Así que hasta ahí les llegaba en los 70s la imaginación de cómo iba a evolucionar el juego en el futuro. Pero yo podría tratar de defenderlos y pensar que en realidad esa serie, película, esa muestra está siendo hecha para gente que no sabe si va a entender algún otro juego que no sea eso. Claro, usan algo reconocible y lo hacen futurista. Tal cual. Kim, vos decías de si van a perdonar los juegos. Yo pregunto, más allá del concepto que tengan si es bueno o no, el Monopoly, ¿sí? Un juego viejo que se sigue reversionando en, no sé, Los Simpsons, en esto, en esto. Eso quiere decir que ya está cayendo, que nunca fue un buen juego, que lo es y por eso hay reversiones de diferentes cosas. Digo, yo lo voy a plantear, lo voy a plantear desde el jugón amateur y siempre me desligo y me voy a otro plano. Digo, Tinelli se fue reinventando hasta que llegó este año y se fue de la tele porque se dieron cuenta que no daba. Digo, ¿el Monopoly es lo mismo? No, el Monopoly, yo te digo, mientras Hasbro exista, Hasbro va a seguir robando con el Monopoly. No pasa por la marca, en realidad pasa por el mercadeo que mientras te venda. ¿Por qué robar? Es una actividad comercial como cualquier otra. ¡Déjate ir! El Monopoly de los Simpsons es un robo, hermano. O sea, eso de sacar el mismo juego con una franquicia distinta todo el tiempo es un robo. Yo me quedé helado. Es tan robo como el Monopoly de los Simpsons, es tan robo como el ajedrez de los Simpsons. No conozco el ajedrez de los Simpsons, Fabián. Es lo mismo. Es un robo el Monopoly de los Simpsons como el ajedrez de los Simpsons. O el Win. Comprar propiedades en Springfield. ¿Está diciendo que es malo? Es igual que el ajedrez, pero en vez de tener las figuras tradicionales, tiene a los muñequitos de los Simpsons. Bueno, pero eso es una corporación usando su propiedad intelectual para vender algo que ya existe y que es de dominio público. Entonces, para mí sí es un robo un ajedrez de los Simpsons. Es que en realidad sí lo es, si lo pienso desde el jugador. Sin embargo, el hecho de que se venda, por decir algo, y no, mejor me quedo acá, me quedo con el ajedrez de los Simpsons, así no mando más a nadie. Sí, porque yo tengo como una tos, ¿viste? Que digo, ¡ay, Carcassonne Star Wars! ¡Carcassonne Star Wars! Hay marcas, y ahora están saliendo un montón de juegos tematizados a Harry Potter, que van a vender mucho más que los originales, y vos decís, ¿era necesario? Y de alguna forma nos van a estar haciendo el favor de acercarle a un target de gente que simplemente era fanática de una marca, de una película, de un mago, algún juego que pueden descubrir, y por más que sea simple, fácil, tonto, sonso o feo para nosotros, ese es un posible jugador. Sí, pero... En consecuencia de haber llegado por la marca. Pero me parece que acá lo que iba Leo es una cosa, es que alguien se acerque a jugar al Carcassonne Star Wars, que vos decís que es un buen juego introductorio, y otra cosa es que se acerca al Monopoly de los Simpsons o al Monopoly Star Wars. Sin embargo, mira, y ahora sí me voy para otro lado feo. El Catán fue premiado el juego del siglo XX, ¿sí? No sabemos quiénes son. Bueno, por la misma gente que premió en el 95 dijo que era el juego del año. Bueno, pero por gente que podría estar pagada, no sabemos. Eso lo dijo una gente. Esa fue la conclusión que sacamos. A ver, ahora, se lo considera el juego del siglo. ¿Puede un juego que surgió en 1995 haber sido el juego del siglo? Cuando estamos hablando, todavía discutiendo ahora si el Monopoly está bueno o no, y es del 1903. ¿No tenía más mérito? Aunque nos pese a nosotros como jugadores porque no nos gusta, o porque es un jueguito, o tiene un montón de cosas que vamos a discutir y cuestionar.
aunque a pesar de nosotros, el juego tiene un reconocimiento, o debería tener un reconocimiento mayor que el que tiene, porque realmente los números así lo avalan. Y digo los números y no hago solamente referencia a lo comercial, sino hago referencia a horas de mesa y cantidad de jugadores. Porque ahí estoy con Kim cuando hizo referencia a qué juego salía más, si el Gloomhaven o un filler, ¿sí? El filler puede obviamente salir más seguido porque dura un pedo y el otro dura una vida. Entonces, cualquier juego que dure una vida va a salir menos seguido. Ahora, ¿cómo se mide? ¿Por cantidad de partidas o por cantidad de tiempo de disfrute del jugador habiendo estado en mesa? Por eso yo lo dije desde mi postura editorial. Claro. Estamos de acuerdo. Con el tema del Monopoly, yo creo que la vigencia que tiene el Monopoly trasciende lo lúdico. Es una filosofía que plantea que mucha gente la quiere o la sigue. No hablo de la filosofía de un monopolio, hablo de la filosofía del ahorro, de la inversión, de retrasar tu gratificación gastando tu dinero en una inversión y después recibís otro dinero. Entonces, yo creo que lo que lo hace trascender, más que sea una mecánica bastante anticuada y bastante azarosa, es eso, es la filosofía del ahorro que en su momento está ahí. Entonces vos sabés que, pues si vos a tu chico, al que sea, le querés enseñar a ahorrar, pues lo querés, bueno, ya no es solamente guardarlo en una alcancía, es meterlo en algo que te genere algo de plata. Perdón, Joel, pero me parece que nadie juega al Monopoly pensando en eso que acabas de decir. Perdón por mí. Para mí el Monopoly es popular porque es una marca ya universalmente conocida y cualquier padre va a una juguetería, ve el Monopoly, sabe lo que es, entonces se lo compra al sobrino. A ver, ¿Es como las medias de la abuela en Navidad? No, es como, ¿sabes cómo es? Es como la hamburguesa de McDonald's, que es horrible, pero siempre tenés un McDonald's cerca que te salva. Claro. A ver, es una marca ya establecida, entonces como un ajedrez. Pero eso no quita. Una cosa es ir a una juguetería, que lo tenés ahí adelante al Monopoly y al juego de la vida. Una cosa es el Monopoly, que te genera una enseñanza, y otra cosa es el juego de la vida, que te dice que si no te casás por la iglesia, que si no sos un trabajador y no sé qué, perdés el partido siendo un filósofo en el campo. ¿Entendés? Evidentemente, la bajada de línea que tuvo el juego de la vida sí se notó que no va a sobrevivir. Bueno, perdón, pero... Por más que lo pongas en la juguetería en el primer lugar. Sí, los dos juegos son espantosos en el sentido de bajada de línea. No, el Monopoly no es malo, che, es la cultura de nuestros tanos, de nuestros abuelos tanos que querían que ahorramos plata. A ver, el juego lo inventó una señora. ¿Quién lo inventó? Que sí, anticapitalista. Del capitalismo. Sí, y al final se dio cuenta. Y agarró Hasbro y lo convirtió en, mirá qué lindo el capitalismo. Es espantoso. No es el capitalismo. Ya no fue Hasbro ahí. No, en ese momento no era Hasbro. Hasbro compró después. No fue Hasbro. ¿Sí? En su momento, cuando Lizzie lo hizo con una inclinación hacia el georgismo, económicamente hablando, netamente marcada. Ahora ella misma terminó generando una dualidad de condiciones de reglamento, de donde obviamente el que triunfó terminó siendo el que hoy conocemos todos, que Charles Darrow supo de alguna forma impulsar y hasta colocar, y se lo colocó a Parker Brothers después de que Parker Brothers ya le había dicho antes que no, y gracias a que después fue Parker Brothers el que lo vino a buscar, pudo exigir regalías y con eso se convirtió en el primer hombre que se hizo millonario por hacer un juego. Y en ese momento, un detalle, se llamaban inventores de juegos, inventaban juegos. Y en la actualidad somos diseñadores. ¿Qué cambió? Si igual no es capitalista para mí el Monopoly. Si le sacás la palabra Monopoly, al contrario, un capitalista
es un juego consumista y el Monopoly te hace ahorrar. No te hace ser el terrateniente que le saque la plata el resto. El terrateniente es el que le bancó la campaña al milico de turno para después agarrarse la tierra sin tener que comprarla ni siquiera. Estamos mezclando. Ese es el terrateniente. El que bancó la conquista del desierto, San Martín, lo que vos quieras, el que hizo las conquistas y después repartió la tierra, ese es el terrateniente. Pero esto, que el tema de empezar a ganar algo de plata y de vez de malgastarla y utilizarla en otro y multiplicarla, obviamente tiene efecto bola de nieve el juego y eso es lo negativo que tiene. Pero yo, por ejemplo, jugaba un juego llamado Capitalism y ese sí era capitalista. Es la típica política de consumismo. ¿Para qué? Para que entre ingresos al Estado, divisas, Eso es un mecanismo capitalista, pero al contrario, un mecanismo de ahorro le quita plata al Estado. No es capitalista, me parece. Perdón, pero para mí lo que trata es de vender la mentira del sueño americano de que de que todos empezamos igual y de que todos tenemos las mismas oportunidades y que por arte de la suerte es quien triunfa o no pero y que después terminas dejando pobres al resto a favor de vos ser rico. Es bastante espantoso. Y además es una mentira porque nadie empieza en mismas condiciones. No. Entonces te miente de entrada el juego. No te miente, por eso te digo, para mí trasciende. Por eso digo que adoctrina en el sentido de que te hace pensar de que todos arrancamos la vida así, desde el punto de entrada y con las mismas posibilidades. Pero como todo juego análogo, tiende a simplificar las cosas. Esto es como el tipo que es maratonista y se sacó la medalla de oro, y a mí me encanta, y yo salgo a correr, no voy a ganarme la medalla de oro, pero voy a tener una mejor vida saludable seguramente, y algunos kilómetros habré hecho. Es lo mismo. Por eso te digo, es una filosofía de vida en el sentido de que no pasa, eso es lo bueno, la trampa que tiene el Monopoly. Te mete te quiere seducir a que vas a ser Elon Musk, y después vas a terminar siendo un tipo que se compró su casita, su autito, y no está esperando que se muera la abuela para heredar la casa, ¿me entendés? Sí, pero si vos terminaste algún juego de Monopoly sin querer cagar a trompadas al otro jugador que te sacó toda la plata. mi hermana se ha peleado conmigo por eso. Bueno, entonces no me digas que es idílico el Monopoly, porque es un juego que genera odio de clase. Bueno, y creo que nos fuimos mucho del tema. Sí. Bueno, la culpa es de Leo que puso el Monopoly. Sabemos que son temas que para quilombo. Pero sí, el Monopoly puede ser un juego que se siga jugando en el futuro mientras la corporación que lo controle siga robando con el Monopoly. No, pues me gustaba la charla y la discusión sobre el Monopoly. Bueno, entonces, en conclusión, algo podemos sacar de todo lo que estuvimos hablando sobre los juegos. ¿Qué criterio puede tener, más allá de que la gente obviamente va a sacar su propia conclusión de todo lo que estuvieron hablando ustedes, pero ¿se puede llegar a un punto en común, aunque sea en algo? Nada. No sé, creo que todos estuvimos más o menos de acuerdo en que todo juego puede ser un buen juego dadas las condiciones y los jugadores. Todo es según el cristal con que se mira. Me gusta. Claro. Yo creo que de los dos temas que habían, nos enfocamos mucho al buen juego. Sí, creo que todos coincidimos en eso, que es subjetivo, que tiene que ver mucho con lo que uno busca en un juego. Puede ser una miniatura, puede ser la jugabilidad. Y después con el tema del producto, que era lo que yo planteaba, creo que también estamos un poquito de acuerdo, que es un juego no necesariamente un juego que se supervenda los 2 años, los 2 primeros años después se muera, sino un juego que perdure y que la gente lo recomiende y vuelva a salir. Sí, estoy de acuerdo. Pregunto, ¿comercialmente te parece que ese es un buen juego? ¿O es no, producto, dije, producto. La diferencia, un buen juego no lo puedo definir, es subjetivo y creo que en eso estamos de acuerdo. No, está bien, un buen producto, como productora, te pregunto. ¿Vos creés que un juego que la gente va a jugar eternamente es un buen producto? Pensando como se piensa hoy día, tiene que ser un juego de cartas que se gasten para poder venderte de nuevo otro mazo. Si te dura toda la vida,
te vendo uno nada más. Si se te... Mira, creo que a Anicia le preguntaron cuál era el mejor juego que existe en el mundo y cuál se llevaría si estuviera en una isla. Y dijo un juego, una baraja francesa. Y ya está. Y sí, y ese sí que no va a dejar de existir, porque hasta en Star Trek juegan esas cosas. Entonces, a lo que voy es eso, hay jotas sí que van a perdurar. Baraja española, baraja francesa. Bueno, pero el tema con la baraja es que es un componente y podés jugar infinidad de juegos con una baraja francesa. Sí, pero tenés 2 o 3 juegos que son los líderes. Sin embargo, las cartas son de finales del siglo XIV y vinieron a desbancar a los dados, que eran de miles y miles de años antes. Así que no sabemos si pasado mañana no va a haber algún elemento que destierre a las cartas. Sí, se llaman videojuegos. y ese elemento casi hizo fundir a Avalon Hill. Sí, yo quería decir respecto a eso que el criterio de trascendencia para mí no es un criterio válido para decir que el juego en definitiva es bueno tampoco. Perdón, pero no lo veo así. Puede ser hay cosas en el mundo que duran un instante y son buenísimas. No me quiero abstraer de los juegos de mesa en general, pero me parece que yo no tomaría que dentro de 100 años se siga jugando al agrícola, definir que el agrícola es bueno por eso. Me parece que cada juego tiene su tiempo. Además, las pautas culturales que tenemos ahora no van a estar dentro de 100 años. Entonces, juzgar que es bueno de acá al futuro tampoco sirve mucho. O sea, yo no lo tomaría eso como un criterio válido. A ver, pero ¿a qué te referís con cosas? Poneme un ejemplo de cosas que duren poco y que no perduren. Lo que pasa es que, bueno, justamente no podés porque no existen hoy día, porque no te vas a haber enterado que estuvieron. Claro, sí, bueno. Pero la cultura se construye así, y si hablamos del juego como objeto cultural, la perdurabilidad del juego sí define si es un buen juego. Claro, como el teatro. El teatro todavía sigue funcionando. Está bien. Y está de la época de los griegos, o quizás antes, no lo sé. Y es perdurable el teatro, ¿o no? Sí, bueno, pero es hilar muy grueso eso, decir el teatro. Sí, pero acá, para hacer la comparación tendrías que decir Shakespeare, por ejemplo. Shakespeare se dice que es bueno porque hoy día todavía recordamos sus obras, ¿entendés? Sí, lo que se llama el clasicismo. O sea, convertir algo en clásico a partir de la perdurancia, como de la perduración. Puta, no me sale la palabra, como... Perdurabilidad. Como los Beatles, como las obras del Renacimiento y demás, y todo eso. Claro. Está bien, por eso. No digo que no sea un criterio válido. A mí no me gusta ese criterio porque sí me parece que está muy atado... es el problema de la contemporaneidad. El criterio de lo contemporáneo respecto a lo extemporáneo es que realmente no se puede juzgar como algo bueno, algo que está tan atado, pero tan atado como en el caso de los juegos de mesa a lo contemporáneo. ¿Pero por qué decís que está atado a lo contemporáneo? En este momento no tengo la viveza para ponerte un ejemplo válido, pero sí la tengo para el teatro, por ejemplo, porque se menciona el teatro. ¿Se sigue haciendo el mismo teatro? Pues no, nada que ver, pero nada que ver el teatro griego con lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros es algo totalmente distinto y el teatro griego está muerto, excepto en lugares muy snob del teatro muy snob europeo. En general lo que nosotros entendemos como teatro no tiene nada que ver con el teatro griego. ¿Eso quiere decir que el teatro griego era malo? No, era un teatro para su época. Igual... y que tenía que ver incluso con cuestiones sagradas que hoy se han perdido. Por eso me parece que con los juegos de mesa va a pasar lo mismo. Yo creo que dentro de 100 años se jugará otra cosa, lo cual no le quitará mérito a lo que se juega ahora. Mi opinión, por supuesto, ¿no? Igualmente creo que no es que se habló de las bondades de perdurar el tiempo. Lo que pasa es que creo que salió en relación a la pregunta de Leo si cómo veían al Monopoly si iba a perdurar, pero se mezclaron un poquito, pero no. Pero creo que no
Claro. Yo les quería preguntar, digo, la perdurabilidad del tiempo para saber, digo, vos hablas del teatro, en el juego, ¿es en las ventas de un juego, por ejemplo, o no tiene nada que ver? Pregunto, un juego caro no va capaz a perdurar porque capaz la gente que juega o muy pocos pueden acceder a ese juego. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, claro. Incluso hay criterios que exceden al juego. Por ejemplo, cuando cae en desgracia eso yo lo he visto, cae en desgracia un diseñador y no se venden más sus juegos. Y eran juegos que estaban en la mesa de miles de personas y de pronto deja de estarlo cuando en el 2019 se decía que, por ejemplo, el Marco Polo iba a ser un juego que iba a durar muchos años. Después su autor resulta que era, por decir, racista o pedófilo o lo que sea, y de pronto ese juego desaparece. Entonces es muy difícil prever la perduración de las cosas porque los criterios y la extemporaneidad de lo que sucede es inasible, absolutamente para cualquiera, imprevisible. Yo sé que me voy a meter en un quilombo, pero no importa. Bueno, metes a nosotros. Digo, hablando justamente de eso, la gente que escucha a Michael Jackson separa a Michael Jackson como persona como cantante, ¿sí? Tal cual. Acá no se puede hacer lo mismo. Hay gente que sí, hay gente que no. Bueno, es hablar de otro tema. Sí, Bueno, es tal cual. como todo lo que salió con J.K. Rowling, ponele. Hay gente que simplemente lo escucha y hay gente que es fanática. Ese fanático, como todo extremista, de alguna manera, no debería valer como voto porque tiene un sesgo o una inclinación. Pará, pero pregunto. Vos decís ahí el fanático. El fanático lo escucha y hay gente... O sea, está el fanático que lo escucha. Acá en el juego hay uno que es fanático y que juega. Entonces el juego va. Para mí Michael Jackson también, entonces. Mirá, cuando surgió el problema de Daniele Tassini, que estamos hablando, que fue el problema con el Marco Polo, o sea, que es el autor de Marco Polo y que tuvo un problema de comentarios racistas y demás, eso en la mateada yo lo comenté. Para mí, cualquier creación, incluso un juego de mesa, es siempre una creación colectiva. Y como creación colectiva, juzgar una obra por una sola persona autor suena un poco al concepto renacentista de autor, que era equivalente a genio, que es el único tipo que puede desarrollar el Marco Polo. Cuando el Marco Polo es el producto de ese tipo, más los que lo testearon, más la editorial, más los propios jugones que convierten una caja llena de cartón en un juego de mesa, cuando el juego cae sobre la mesa de cada jugón. Entonces es un hecho cultural el juego de mesa que excede al autor. Ni hablemos del ilustrador. En ese sentido, con la música pasa lo mismo. Perdón, a menos que el juego promueva esas creencias del tipo. Yo entiendo la parte de la cancelación, lo hacen por el lado de no querer darle guita al chabón. Bueno, comprá el juego usado, hacete un print and play, pero no es culpa del juego, ¿viste? Que el autor sea... Porque si no pasa... es la cosa de separar el autor de la obra, ¿no? Que pasa en todas las formas de cultura. Sí, y esa visión de autorcentrista, me acabo de inventar esa palabra, autorcentrista, por el cual cada hecho cultural es un hecho aislado. Y todo hecho cultural, en realidad, para que exista el Marco Polo, por ejemplo, existieron otros juegos. Entonces, cancelar ese juego por una circunstancia puntual es como cancelar una cultura completa, una cosa medio extraña que no tiene pie ni cabeza. Pero Leonardo, entiendo que lo que preguntaba Leonardo era, por ejemplo, si pasado mañana Reiner Knizia dijera algo o hiciera algo que fuera socialmente mal visto, ¿qué hacemos? ¿Quemamos 800.000 millones de juegos? ¿Dejan de ser válidos? Y todos los juegos que se hicieron en base a... Porque como decimos, los juegos son construcciones culturales. ¿Cuántos juegos se inspiraron en Knizia? Muchísimos. Entonces, cuando Knizia como persona deje algo que desear, por algún motivo, ¿la producción debe desaparecer? No, para mí no. Es más, yo como que recién me estoy cayendo en esta. Es como que vos me digas, Einstein, vamos a empezar ahora a vivir todos con el carbón porque Einstein era un hijo de puta. Y ya no quiero usar más la energía nuclear y se cae media Europa, porque Europa no... No, ya no podemos tener programas espaciales porque los empezaron todos los nazis. Claro, ¿me entendés? Entonces, a mí me pasa, y no voy a dar nombres porque no da, pero a mí me pasa que a mí me gustan muchos artistas musicales
que tienen tendencias políticas nada que ver o posiciones políticas que nada que ver a las mías. Pero me encantan y no voy a dejar de escucharlo. Sí, y sé que si a él le dan un micrófono dice algo que a mí no me gusta. ¿Qué tiene que ver? La obra musical está buenísima y hasta tiene temas que tienen relación con su postura política. ¿Y qué me importa? Pero está en eso y volvemos mismo al sistema de votación, si es bueno o está en la parcialidad de uno de empezar a separar las cosas, ¿no? Bueno, estamos todos de acuerdo ahí entonces, me parece. Yo digo, para ir cerrando, así no les quito más tiempo, hace ya más de una hora que estamos hablando de esto. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo voy a agregar una cosa, a mí me encantó esto, que se repitan los debates así yo no tengo que andar pensando algo en la columna. Bueno, chicos, les quiero agradecer por haber participado de este especial que iba por los juegos de mesa. Si el juego de mesa era un buen juego, es un buen producto, viceversa, fuimos divagando, fuimos yendo abriendo otras ventanas que están buenísimas, que seguramente el que nos está escuchando, que en realidad los está escuchando a ustedes, seguramente saque sus propias conclusiones. Así que les quiero agradecer a Joel, a Pablo, a Kim y a Fabián por haber estado en este especial de modo juego. Bueno, gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, Gracias, muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Espero que la hayan pasado bien, que hayan estado tranquilos y que no se vayan mal. No, yo siento la libertad de poder decir lo que pienso y con respeto. Me parece que es mutuo el sentimiento en ese aspecto, así que me sentí súper cómodo, no sé, Sí. por los demás. Igual después se cortan partes, Pablo, tranquilo. No, pero sí, súper amena la charla, me pareció, y bastante copado. Bueno, chicos, les quiero agradecer de verdad y estaremos hablando pronto, nos comunicamos o nos vemos. Dale, muchas gracias. Les agradezco mucho. Chao. Abrazo. Chao. Abrazo. Cada vez somos más. Seguinos en Instagram, @modojuegook. Cada vez somos más. Y así termina este podcast especial de modo juego. Espero que lo hayan disfrutado. Ojalá hayan sacado conclusiones, que puedan tener sus ideas. Eso está bueno. Que de toda esta charla haya salido algo. Estaría buenísimo que me lo puedan decir a través de las redes sociales, ¿sí? Tanto en Spotify, Google Podcast, en iVoox, YouTube o en el mismo Instagram, que me escriban, que me digan, sí, estuvo bueno, me pareció tal y tal cosa, o que me puedan proponer un nuevo especial sobre qué quieren. Capaz me dicen, me gustaría que hablen sobre tal cosa. Listo, dale, ahí lo proponemos. Así que está buenísimo ese ida y vuelta que tenemos nosotros en las redes sociales. Como siempre, les agradezco por estar del otro lado. Nos encontramos en el número 17 y mientras tanto sigan jugando y hasta que nos veamos, sigamos en modo juego.